Jóvenes estudiantes, tengan ustedes saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de álgebra de funciones, adición, sustracción, multiplicación y la división de funciones. Para ello, vamos a recordar algunas fórmulas que se utilizan en este tema. Las fórmulas que se utilizan son las fórmulas comerciales. Básicamente, también hay otro tipo de problemas donde también se puede aplicar, pero básicamente también en las fórmulas comerciales, que son la fórmula de ingresos, de costos, de utilidades. Por ejemplo, en la fórmula de ingreso hay que recordar que la fórmula es el precio de venta por la cantidad de productos. Y si te das cuenta, es una multiplicación de dos variables. Pero a veces eso pueden ser dos funciones. Puede ser una función del precio y una función de las unidades. Y entonces esto origina que se multipliquen dos funciones. Entonces lo que te quiero dar a entender es que ya has hecho seguramente algunos de estos ejercicios, sino que no lo hemos hecho con este título que es álgebra de funciones, ¿no? Hay algunas reglas que hay que seguir para hacer esta operación. Por ejemplo, en la ecuación de la utilidad se hace ingreso menos costo. Y tú sabes que el ingreso tiene su propia fórmula, o sea, su propia función, y el costo también su propia función. En consecuencia, estás restando acá funciones, ya estás haciendo álgebra de funciones. Entonces, por eso que este tema es muy pertinente para la utilidad de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Vale? Y en este tema hay que recordar también otros conceptos, por ejemplo, el punto de equilibrio. A ver, no sé si recuerdas, ¿a qué se llama punto de equilibrio? ¿A cuál es el volumen mínimo de producción? ¿Ven? Hay que tener presente esos conceptos. Bueno, como toda clase, vamos a empezar primero por el logro de la sesión. Al finalizar esta clase, ustedes estudiantes van a efectuar la adición, sustracción, multiplicación y la división de funciones, analizando sus respectivos dominios, resolviendo ejercicios y problemas vinculados a tu entorno profesional, demostrando pues exactitud en tus cálculos. Bien, paso a explicar la clase. Bien, lo primero que vamos a analizar es pues qué cosa es el álgebra de funciones y qué operaciones se pueden hacer y cuál es el concepto. Mira, para trabajar las operaciones con funciones, álgebra de funciones, cuando uno dice álgebra de funciones se refiere a operaciones con funciones. Entonces, para operar las funciones, básicamente tienes que partir de dos funciones. En este caso, estamos tomando como referencia dos funciones f y g. Y la forma de combinarse puede ser mediante la suma, como lo puedes ver ahí, ¿no? Mediante la suma, f más g, mediante la diferencia, f menos g, la multiplicación, f por g, o f entre g, que es la división. Son las cuatro operaciones que se trabajan en este tema, ¿sí? De modo semejante a como sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos números reales. O sea, para sumar o restar y multiplicar no hay una regla adicional, no. Se suma, se resta, se multiplica y se divide como cualquier polinomio, como cualquier número. No hay procedimientos adicionales. ¿Vale? Ahora, la nueva función que te va a salir, por ejemplo, en una suma, f más g, se denomina suma de las funciones f y g. Si el dominio de f es a y el dominio de g es b, entonces el dominio de la suma es la intersección de estos dominios. A ver, profesor, explique bien. Lo que pasa es que cuando tú tienes dos funciones, tú puedes sumar o restar y multiplicar y normal te va a salir una nueva función, una nueva fórmula. Pero el detalle está que para que tú puedas sumar o restar, multiplicar o dividir, debe de cumplir que la intersección de los dominios que los dominios tengan alguna intersección. Si no hay intersección, entonces no puedes sumar o restar o dividir. ¿Vale? Esa es la condición, la condición. Porque tú puedes tener dos funciones y tú las puedes sumar. Por ejemplo, yo puedo tener la función 3x al cuadrado menos 1 y por acá puedo tener raíz de x más 2. Y yo lo puedo sumar, normal, yo puedo sumarlo de frente y me sale. Pero antes de sumar o restar, multiplicar o dividir, hay que verificar de que exista intersección entre los dominios. Ese es el único requisito. Básicamente ahí vamos a tener un poquito de chamba, porque vamos a tener que sacar los dominios, buscar la intersección y verificar pues si efectivamente entre las funciones hay intersección. ¿Sí? Entonces ese sería el concepto. Ahora, hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer operaciones algebraicas, ¿no? Al definir una operación entre dos funciones,
obtenemos como resultado una nueva función. O sea, te sale una nueva fórmula, un nuevo comportamiento de las variables. Necesitamos saber el dominio de la nueva función. Y para eso necesitamos el dominio de las funciones que te dieron como problema y sacar la intersección. Y necesitamos saber la regla de correspondencia de la nueva función obtenida. Bien, entonces todo esto que te he explicado, acá está el resumen. Cuando uno quiere sumar, restar o multiplicar funciones, como te dije, se hace de la manera que comúnmente uno trabaja. El detalle está que el dominio de esas funciones, de esas operaciones que se hace, tiene que tener o tiene que existir la intersección de los dominios de las funciones originales. Tiene que existir intersección. Si no hay intersección, no puedes sumar, restar, multiplicar o dividir. Y en el caso de la división, se le agrega aparte de que la función que está en el denominador debe ser diferente de 0, porque tú sabes que un número entre 0 no va a ser posible. Bueno, con esta teoría vamos a repasar ahora algunos ejercicios donde voy a recalcar pues justamente lo que te estoy mencionando. A ver, acá tenemos dos funciones. La función f, que es x cuadrado, y luego tenemos la función g, que es 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Qué nos está pidiendo el problema? El problema nos pide, bueno, 6 interrogantes, suma, resta, multiplicación y algunas divisiones. ¿Sí? Nos está pidiendo varias cosas. Ahora, para poder hacer cualquiera de estas operaciones, lo primero que debemos asegurarnos es que el dominio exista, intersección entre los dominios. Ese es el primer paso que debemos hacer, ¿sí? Entonces, y para hacer ese paso tengo que saber quiénes son los dominios. Por eso que en la solución lo primero que han puesto es determinar el dominio tanto de f como de g. Ahora, calcular el dominio, entiendo yo de que ya en semanas anteriores has practicado, porque es un tema anterior, de sacar los dominios. Entonces yo acá ya está de frente, voy a tratar de hacerte recordar. A ver, la función f, la función que es x cuadrado. En ese caso de la función f, su dominio serían todos los números reales. ¿Por qué? Porque es una función cuadrática. Y en la cuadrática el dominio son todos los reales, x cuadrado. Y en la otra función, la función g, el dominio son todos los reales excepto el 1 y el menos 1. Ahora ahí sí la pregunta puede ser, ¿por qué, profesor? Si tú te fijas en la función g, es una función racional. Y la teoría dice que para que esa función exista, lo que está en el denominador, en este caso el denominador, es x cuadrado menos 1, debe ser diferente de 0, porque si fuera 0, no puede existir esa función. Y si tú resuelves esta desigualdad, resulta que x no puede ser ni 1 ni menos 1. Porque si tú lo reemplazas a la x por 1 o por menos 1, te va a salir 0 y eso no es posible. Por eso que el dominio han puesto ahí de que son todos los reales excepto el 1 y el menos 1. Ahora, entre estos dos dominios, lo que tú tienes que buscar es la intersección. Y la intersección de estos dos dominios sale todos los reales excepto el menos 1 y el 1. ¿Y por qué, profesor? Esa es la intersección de los dos dominios. Un dominio son todos los reales, otro dominio es el reales menos el 1 y el 1, pues la intersección tiene que ser solamente reales menos el 1 y el 1, porque el otro son todos los reales, pues la intersección es todo lo que coincide. Entonces, este dominio me va a servir a mí para las operaciones que voy a trabajar, para la suma, la resta y la multiplicación. También me sirve para la división, sino que en la división, aparte de esto, hay que analizar de que el denominador no tenga que salir 0. Entonces, si a mí me están pidiendo f entre g, ¿no es cierto? F entre g, entonces debo asegurarme, bueno, aparte de que debe haber intersección entre los dominios, debo asegurarme que la g, que está en la parte del denominador, debe ser diferente de 0. Y eso está resuelto en la parte superior. A ver, no sé si lo ves en la parte superior, ahí lo estoy señalando en un cuadrito negro. Esa g, ¿sí?, debe ser diferente de 0. Entonces, asumamos que sea 0 para ver qué valor nos va. La función g es 1 sobre x cuadrado menos 1. Para que esto pueda salir 0, no hay ninguna opción para que esto pueda salir de 0, porque tendría que ser 1 entre qué número sale 0, y eso no existe. El hecho que ya esté el 1 arriba, cualquier número que vaya abajo nunca te va a salir 0.
¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que X puede ser cualquier valor, no hay ninguna restricción, porque no hay posibilidad que salga cero. Profesor, ¿y por qué acá han puesto 1, 0? Ah, lo que pasa es que acá esto x cuadrado menos 1 ha pasado a multiplicar y por eso queda 1 igual a 0, pero eso es incorrecto, 1 no es 0, eso quiere decir que x no tiene ninguna restricción acá. Por lo tanto, no existe x, ¿no?, que haga que la función salga 0. En ese sentido, el dominio de la división viene a ser el mismo. Luego vamos a ver un ejemplo donde el dominio sí cambia, pero en este caso no cambia, es el mismo porque no hay ningún tipo de restricción. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver ahora las operaciones que nos estaban pidiendo. La primera era la suma f más g. Ahí está, mira, la función f, la función g. Se copia la función f, que es x cuadrado, y se copia la otra función, que es 1 sobre x cuadrado menos 1. Hay que sumar estas funciones. Pero también hay algunos casos donde se deja solamente así, porque a veces no se puede sumar. En este caso, podríamos aplicar una suma de fracciones, ¿no?, con polinomios, obvio, y nos va a salir, ¿no? Ahí aplicas aspa, haces la multiplicación polinómica respectiva, y vas a llegar a la respuesta que está al costado. Entonces, está permitido la suma, porque hay intersección entre los dominios. Acuérdate que había intersección. En lado este es lo mismo, mira, se copia las dos funciones, ¿sí? Se copia las dos funciones, y luego estas. Y de igual manera hay que operar polinómicamente y te sale el ejercicio. ¿Sí? Ahora, como te decía, si no lo operas y lo dejas solamente indicado, no estaría mal tampoco, ¿eh? No hay ningún problema. Pero claro, siempre es bueno operar para tener ya la función definida y ver qué análisis se puede hacer. El otro ejercicio es f menos g evaluado x, pero te estaban preguntando en la letra C evaluado en el 3. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la fórmula que tú ya tenías, la esta, que era de la letra B, en esa fórmula vas a reemplazar el 3. ¿Sí? Entonces tú reemplazas el 3 y ahí te sale pues 71 sobre 8. Esa sería la solución para este ejercicio. ¿Sí? Bien, vamos a ver los siguientes. Hemos hecho la C, falta la D, la E y la F. La letra D es una multiplicación de fracciones. Ahí está, perdón, de funciones. Está la función F, la función G. Copio la función F, la función G y multiplico. ¿Cómo se multiplican acá? Se multiplica de manera directa, es decir, x cuadrado por 1, que es x cuadrado, y abajo queda x cuadrado menos 1. Y ahí lo dejas. Profe, ¿no se divide? No, no se divide. No es necesario. En el otro me estaban pidiendo f entre g de x. De igual forma, dividamos. Arriba colocas fx, que es x cuadrado, y abajo gx, que es 1 sobre x cuadrado menos 1. Le completamos con 1 al numerador, aplicamos extremos y medios, orejita creo que algunos lo llaman, y tengo la función respectiva. ¿Vale? Operamos todo lo que se puede, en este caso distributiva, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, y x cuadrado por 1x cuadrado. Y por último, la letra F nos está pidiendo también f entre g, pero esta vez evaluado en 2. Como ya teníamos la fórmula anterior de f entre g, ¿no?, solamente es cosa que en esa fórmula reemplacemos el 2. 2 a la cuarta menos 2 al cuadrado. Esa sería la solución para este ejercicio. Date cuenta que no es tan difícil, ¿sí? Solamente es cosa de plantearlo. Lo difícil puede estar en las operaciones polinómicas. De repente algunos no dominan muy bien sumar fracciones, restar o multiplicar polinomios. Pues hay que repasar, sí, hay que repasar. Voy a retroceder al ejercicio para explicarte uno, como para que tú también entres en confianza. Por ejemplo, te voy a explicar la letra A, cómo se han multiplicado los polinomios. Luego de plantear la suma, se multiplica en aspa, ¿sí? Y ahí estoy señalando el aspa, y multiplicas x cuadrado por x cuadrado menos 1, que es lo que está al costado, mira, x cuadrado por x cuadrado menos 1. El otro aspa es 1 por 1, por eso que ya aparece 1, y abajo se multiplican los dos denominadores, que es 1 por x cuadrado menos 1. Luego acá se hace distributiva, x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, y x cuadrado por 1 es x al cuadrado. Por eso que al frente aparece x cuadrado a la cuarta, x al cuadrado y el 1, y en la parte del denominador x al cuadrado menos 1 que había quedado. ¿Vale? Entonces básicamente eso es lo que se trabaja en las operaciones polinómicas.
Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Donde el dominio, ¿sí? Ya está determinado, está restringido. Tenemos acá dos funciones, la función f y la función g, en este caso con sus respectivos dominios. En el ejercicio anterior no calculamos, no nos daban el dominio, teníamos que calcularlo nosotros. En este caso sí me están dando el dominio. Y lo que nos está pidiendo el problema es la suma y su dominio. Bien, primero el dominio, ese es lo primero. Entonces, el dominio es la intersección, ¿sí?, de los dos dominios, o sea, del menos 4, 2 y del menos 2, 4. Y sale menos 2, 2. ¿Por qué motivo, profesor? Bueno, los que no dominan o no están seguros, yo te recomiendo hacer una recta numérica y ahí vas a entender por qué la respuesta es 2 menos 2. El primer dominio va de menos 4 a 2, entonces yo ubico menos 4 hasta el número 2. Entonces le hago acá, todo esto es el primer dominio, este es el dominio de f. ¿Sí? Este es el dominio de f. Ahora voy a hacer el dominio de g. El dominio de g dice que va desde menos 2, que obviamente estaría más o menos por acá, hasta el 4, que estaría por acá. Entonces, todo esto es el de g. Y como estamos buscando la intersección, tú tienes que buscar el espacio que coincida tanto arriba como abajo. Y ese espacio que coincide va de menos 2 a 2. Por ese motivo que el dominio, la intersección, perdón, del dominio es de menos 2 a 2. Lo que quiere decir entonces que la suma, el dominio de esta suma es de menos 2 a 2. Ahora, no te olvides de que este dominio sirve para la suma, para la resta y para la multiplicación y para la división. Lo único que para la división hay una restricción adicional. ¿Vale? Entonces, que quede claro eso. Bueno, ahora hay que sumar las funciones. La primera función era 3x más 3, la otra era x cuadrado menos 1, y bueno, se suma lo que se puede sumar, en este caso solamente el 3 y el 1, 3 menos 1, 2, lo demás se acopia igual. ¿Vale? Esa sería entonces la forma de trabajar el álgebra de funciones, en este caso la suma. Vamos a ver un ejemplo ahora de división, ¿sí? Porque ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Acá vamos a ver el ejemplo de división. Nos están dando dos funciones nuevamente, me dan la función f, ahí está, y me dan la función g. Me piden varias cosas, ¿no? La suma, la multiplicación, etcétera, ¿ya? Y en ambos, para hacer cualquiera de ellos, lo primero que debemos hacer es la intersección de los dominios. Y para hacer la intersección de los dominios, primero debemos reconocer quiénes son los dominios. Entonces, por eso que la solución empieza, ¿no?, definiendo el dominio. Vamos a hacer primero el dominio de f. El dominio de f, si tú te fijas en la función f, nuevamente es una función racional, lo que quiere decir que el denominador x menos 1 debe ser diferente de 0. Eso quiere decir entonces que x debe ser diferente de 1. Por tal motivo, el dominio se pone todos los reales, excepto el número 1. Ese es el único valor que no puede ir. Luego tenemos, o luego vamos a hacer, el dominio de la función g. La función g, si ustedes se fijan, es una raíz cuadrada de x. ¿Qué restricción tenemos ahí? Pues tenemos la restricción de que x tiene que ser necesariamente 0 o positivo, porque no existe la raíz de un número negativo. Por ese motivo que acá dice que la restricción es x mayor o igual a 0. Ese sería el dominio, de 0 a infinito. Ahora, teniendo estos dos dominios, tú ya tienes que buscar la intersección entre ellos. Y la intersección en este caso sale de 0 a infinito, pero excepto el 1. Eso es cuestión lógica de hacerlo, pero como te digo, si por ahí dudamos, hacemos la recta numérica, así como dicen antes. Menos infinito más infinito. Ubicamos, a ver, el primer dominio decía todos los reales excepto el 1. O sea, la solución es todos los reales, excepto el número 1. Ahí en el 1 le voy a hacer un circulito abierto, porque significa que el 1 no. Y el otro dominio dice que va de 0 a más infinito. Entonces tú ubicas el 0, se supone que el 0 está antes del 1. Y como dice a más infinito, pues a la derecha todo esto.
Y ahí te puedes dar cuenta la intersección, ¿no? La intersección va de 0 al infinito, pero le vas a quitar el 1 porque en el 1 había un espacio. Por ese motivo, en la parte de abajo el dominio dice de 0 a infinito, excepto el número 1. ¿Vale? Este dominio que me acaba de salir me va a servir para la suma, para la resta, para la multiplicación. Para la división también me sirve, sino que para la división vamos a tener que agregarle la restricción, ¿y qué dice esa restricción? De que el denominador es diferente de 0. O sea, g de x es diferente de 0. G de x es raíz de x, y para que raíz de x salga 0, quiere decir que x tiene que ser 0. En consecuencia, x, 0 sería la restricción. X no podría ser 0 porque si no, la respuesta sale 0 y eso no debe suceder. Entonces, mira cómo está quedando el dominio. El dominio que teníamos era de 0 a infinito excepto el 1. Pero como dice que el 0 tampoco, le agrego menos y también el 0 no va. Pero también podemos hacer lo siguiente. Como en la primera respuesta el 0 estaba escrito, pero estaba escrito como intervalo cerrado. Pero como ahora hemos averiguado que el 0 no va, lo podemos poner como intervalo abierto, tal como está en la parte de abajo. Y esa sería la solución de el dominio, ¿sí? Del dominio. Date cuenta que el dominio de la división cambia un poquito en este caso por el tema de que el denominador no puede ser 0. Luego ya se resuelven las operaciones que se están pidiendo, ¿no? Ahí están las operaciones. La suma, sumas, pues, ¿no? Sumas 1 sobre x menos 1, que sería la función f, y la función g. Nuevamente ahí aplicas aspa y algunas propiedades polinómicas, y su dominio ya habíamos hecho que era de 0 a infinito, excepto el 1. En el caso de la resta, lo mismo, restas las dos funciones, la f con g, haces aspa también, ahí está. La multiplicación se multiplica, recuerda que la multiplicación es directa, por eso que acá a la hora de multiplicar, 1 por raíz de x, y x menos 1, x menos 1. La división simplemente se divide, también igualito, en la parte superior va la f, que es 1 sobre raíz de x, y abajo va g, que es raíz de x. Y bueno, se opera y se pone su dominio. En este caso el dominio es un poquito diferente a los otros, porque, vuelvo a repetir, en una división hay restricción en el denominador. ¿Listo? Esa sería la solución entonces para este ejercicio. Vamos a ver ahora un problemita de utilidades. Acá nos dice que se sabe que las funciones de ingreso y de costo de una compañía, o de una productora, perdón, de lácteos, está dado por estas expresiones. Esta es la función del ingreso, y por acá menciona la función del costo. Nos dice determine la función utilidad e indique cuando se producen y venden 2.000 unidades. Y la otra pregunta es, ¿cuántas unidades se debe vender para no ganar ni perder? Bueno, vamos a hacer la letra A. Nos dice determine la función utilidad y luego cuando se venden 2.000, y luego indique, perdón, la utilidad cuando se venden 2.000 unidades. Hay que recordar que la función utilidad por fórmula es ingreso menos costo. Por eso hay tus notas que dice ingreso menos costo. Ahora, el ingreso, el problema te está diciendo que es 25x y el costo es 10x más 9.000. Pero le estoy poniendo entre paréntesis porque como adelante hay un menos, el menos afecta los signos, hay que tener cuidado. Resolviendo sería 25 menos 10, 15x menos 9.000. Pero como están pidiendo, esa sería la fórmula, pero también están pidiendo que evaluemos cuando x vale 2.000, ¿no? Porque dice 2.000 unidades. Entonces reemplazas 15 por 2.000 menos 9.000 y te sale esa parte de la pregunta, 21.000. Eso quiere decir que al producir 2.000 unidades, la utilidad asciende a 21.000. Y la pregunta B nos decía, ¿cuántas unidades se debe producir y vender para no ganar ni perder? Cuando tú no quieres ganar ni perder, quiere decir que la utilidad tiene que ser 0. Entonces, la fórmula que ya habíamos conseguido arriba, simplemente la igualas con 0. Resuelves y te sale 600. Quiere decir que se debe producir y vender 600 unidades, pues para no ganar ni perder. Esa sería la solución para este ejercicio. Bien, nos encontramos en clase o con sus docentes para que puedan reforzar más estos ejercicios. A practicar, por favor.
te has dado cuenta que en este capítulo es muy importante los temas de los polinomios, así que si tú eres consciente que por ahí no dominas mucho, a practicarlo, ¿vale? Les dejo las preguntas de reflexión, analicen, hagan una autocrítica personal y cambiemos, pues, ¿no? Si algo vemos que no hemos fallado en algo, pues cambiemos. Bien, jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Eso sería todo por mi parte. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.